117-603. Restaurante El Pica Picante. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, gracias por acompañarnos en el debate de hoy domingo. Me acompañan representantes del Frente Amplio, del MAS, de los demócratas, y vamos a empezar una serie de programas. Les he pedido a los participantes, primero, ser representantes a nivel nacional, y segundo, mantenerse en los programas que vamos a tener en este ciclo, para que no tengamos el problema de cambiar de representación. Les voy a explicar que el programa va a ser sencillo, prácticamente lo van a hacer mis invitados. Yo voy a controlar el tiempo y nos vamos a ayudar con nuestros controladores también. Hoy va a ser el programa, cada uno va a proponer el tema que vea conveniente en la parte que le corresponda, pero a partir del próximo día domingo van a tener cada uno de los representantes de los tres partidos políticos la representación y la decisión de proponer un tema que lo harán conocer con 48 horas de anticipación para que se preparen los otros invitados. He preparado tres fichitas para que puedan, en la una está la fecha del próximo 8, en la otra está la fecha del 15 y en la otra está la fecha del 22. Después de la pausa, aquí están las fichas, vamos a hacer el sorteo. Les explicaré cómo va a ser la dinámica del programa. Uno de ustedes va a hacer una pregunta a otro o a otra, la respuesta, cada tiempo es 1 minuto y medio para la pregunta, para la respuesta tiene posibilidad de volver a preguntar y también la segunda respuesta. En total, un bloque de 6 minutos para cada uno de los participantes. Podemos ir ya a que ustedes elijan su ficha. Ahí está la fecha en la que ustedes van a poder definir el tema que propondrán para este debate. Empezaré saludándoles, por ahí está su micrófono. Buenas noches, doña Lourdes Millares. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Doña Mariana Pampa. Buenas noches, Wilson, buenas noches aquí a mis dos compañeros de la mesa y un saludo particular a toda nuestra teleaudiencia de Sucre y Chuquisaca. Wilson, buenas noches y feliz Día de la Madre, aunque tardecito, pero no nos hemos visto antes, yo creo que se lo merece. Una pausita y después ya vamos a volver de pleno con el programa. Ya vuelve Debate. Trabajando con todo y con todos. Obras de impacto para cambiar la imagen de Sucre. Nuestra planta asfaltadora y el equipo complementario adquirido nos permitirá el resellado de avenidas y calles. Avenida Destacamento Chuquisaca, Avenida del Ejército, Avenida Jaime Mendoza, Avenida Germán Mendoza, Avenida Luis Paz y el centro histórico de la ciudad en una primera fase. Además, la intervención permitirá mejorar las aceras, bordillos, señalización, implementar paradas del servicio público y la iluminación de estas arterias. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. FANSESA continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional. En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa.
continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Continuamos con Debate. Ahora sí, les invito a que puedan escoger. La ficha son 3, ninguno de ustedes ha visto, yo he agarrado un papelito cualquiera en el transcurso de la preparación del programa y he colocado la fecha del 8, del 15 y del 22, que son los siguientes domingos. Okay. ¿Quién empieza? Lourdes. Ustedes Estás al deciden. principio de la cabeza, dale. ¿Qué dice ahí? El 8. El próximo domingo 8 define el tema de debate. ¿Entre ustedes dos? Por favor. Ok. 22. El 22. El 22 de junio y el 15 de junio el Frente Amplio con el arquitecto Tommy Durán. Entonces empecemos el programa. Vamos a empezar en el mismo orden que han sacado las fichas. Primera participación será de la señora Lourdes Millares, que sacó la número 8, segunda de Tommy Durán con la número 15 y la tercera de Mariana Lopaco, que sacó la ficha con la fecha del 22. 1 minuto y medio para preguntar. Le pregunta a Tommy Durán, él tendrá otro minuto y medio para responder, volverá a preguntar en otro minuto y medio y luego la última respuesta en otro minuto y medio. El bloque de 6 minutos. ¿Tenemos los controladores listos? Bueno, vamos a controlar nosotros aquí, de manera que adelante, por favor, empiece con la pregunta. Gracias. Saludar a Tommy Durán, representante del Frente Amplio. Y bueno, la pregunta es, Tommy, ¿usted cree que estamos viviendo los bolivianos en un Estado plurinacional, en un Estado democrático de derecho? ¿Cuál es el análisis que tiene usted de la situación que en este momento estamos viviendo todas y todos los bolivianos? Muy buenas noches, no sé si se escucha. Muchas gracias, Lourdes, por la pregunta. El esquema actual es el del Estado plurinacional, que ha arribado, digamos, a los escenarios políticos con mucha imagen, con mucha fuerza, pero creo que está ocurriendo un fenómeno interno que se está aburguesando, si podemos llamar en los términos políticos, los estamentos del gobierno, y está significando de que se ha perdido la perspectiva inicial del cambio, o sea, cambio se está relegando, ¿no es verdad? Y en esas circunstancias creo que hay mucho de autoritario. El Poder Judicial, por ejemplo, no está funcionando, el propio presidente ha hecho las críticas correspondientes. Creo que varios estamentos del gobierno no están funcionando y hay una inseguridad, por lo tanto creo que vamos camino por ciertos estamentos propios del gobierno a un autoritarismo que contradice a la democracia. El Frente Amplio tiene en su documento político el sentimiento y el sentido de que la contradicción fundamental en esta temporada está entre democracia y autoritarismo, y eso es una mala señal. Es evidente que tiene apoyo el más de fuertes sectores, pero puede producir desencantamiento, no solamente en las ciudades, sino profundamente en el campo. Creo que el MAS está perdiendo cierto impulso en el campo, pero lo está ganando en las ciudades a través de la cooptación en las instituciones públicas. Por lo tanto, es una situación que hay que analizarla con detenimiento. Creo que hay que contribuir y que el MAS pueda solucionar sus problemas de tipo interno, porque todos los frentes, partidos, etcétera, los tiene, y sería saludable para el país de que se tome conciencia de esto, se retome el proceso de cambio tan anunciado y de que efectivamente se pueda conducir en ese sentido y tome una posición más democrática, y en ese sentido se pueda conversar con las diferentes fuerzas para hacer una visión de país. Me preocupa, acabando ya esto, que no tengamos en Chuquisaca, por ejemplo, un plan de gobierno para el departamento, ni municipal, un minuto ni y de medio gobierno. para otra pregunta o contrapregunta, como ustedes quieran. Comparto en parte la lectura, sin embargo, creo que
preguntarle al Frente Amplio si considera que esta pseudodemocracia que estamos viviendo, como dice Tommy Durán, que está en contraposición entre democracia y autoritarismo, también se refleja a nivel de lo que es la independencia de los órganos del Estado. ¿Cuál es la lectura que tiene el Frente Amplio de lo que debería hacerse en Bolivia para fortalecer la institucionalidad democrática del país? Precisamente señalaba de que no hay independencia de poderes. Creo que el poder electoral, o el órgano electoral, si se quiere llamar en este caso, carece de independencia, y gruesos sectores dentro del Poder Judicial no solo que no están enmarcados en el proceso de cambio, sino que están operando individualmente. Señalando que son grupos de poder que están traficando con la justicia. Lo ha criticado el presidente. Yo le creo que debe hacerse algo con el Poder Judicial, pero se le ha escapado las manos ya al gobierno, al Poder Judicial, y en ese sentido creo que va a necesitar de todas las fuerzas concurrentes para cambiar esto. Es parte del sistema del Estado plurinacional, entonces habrá que ver la modificación correspondiente para que realmente tenga independencia de poderes. Creo que hay que volver a la meritocracia. Creo que ciertos poderes no deberían tener la absoluta definición sobre cómo preseleccionar, por ejemplo, a los magistrados, y tanto el poder electoral como el poder judicial merecen una revisión. Veamos lo siguiente: si el órgano electoral está comprometido y no hay un árbitro independiente, para llamarlo así, por lo tanto se van a construir representaciones parlamentarias y de gobierno seguramente truchos, y eso nos provoca un triángulo de la corrupción. O sea, un árbitro que no es imparcial, autoridades elegidas con duda. Por lo tanto, después, ¿qué viene? Hay tráfico de influencias, y eso no es de este gobierno, viene desde mucho antes, pero acentuado porque precisamente se contradice con ese proceso de cambio. Entonces, hay una crítica, pero también proponemos la solución en el sentido de que conjuntamente habría que atacar esto en un esfuerzo de visión por el país. Muchas gracias. Ahora sí vamos a utilizar nuestro contador. La pregunta vendrá de la representante del Movimiento Demócrata, la representante del MAS, 1 minuto y medio, como ya les expliqué. Adelante. Gracias. Un tema que particularmente me ha llamado la atención es el hecho de haber escuchado el discurso del proceso de cambio, la no repetición de las viejas prácticas políticas, pero además la incidencia de darle a la política un nuevo sentido dentro del país. Esos fueron algunos de los pilares de la propuesta del movimiento al socialismo, o en eso radicaba la propuesta del proceso de cambio. ¿Cómo ha recibido el movimiento al socialismo en sus filas las denuncias de hechos de corrupción que han sido dados a conocer de manera pública, específicamente el tema de la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera en el tema del catering, que lo tenía como atención para BOA, el tema de la adquisición de una concesión minera en 10.000 bolivianos por un sobrino de Álvaro García Linera, y cómo han visto el tema de la red de corrupción, cómo han analizado internamente como partido esta suerte de repetición de las viejas prácticas políticas que se da en un proyecto político que le había dicho al país que iban a practicar una nueva forma de hacer política, y que esa nueva forma de hacer política tenía que desterrar la corrupción, desterrar el tema del uso indebido de influencias de quienes transitoriamente ejercen la representación en los cargos. A ver, lo que el MAS ha promovido son 4 pilares para el proceso de cambio, ¿no? La Bolivia digna, la Bolivia soberana, la Bolivia democrática y la Bolivia productiva.
Dentro de esos 4 pilares creemos que hemos avanzado bastante, ¿no? Y dentro de esos 4 pilares una transversal fundamental, Lourdes, ha sido la lucha contra la corrupción. De ahí que la voluntad política se ha manifestado, inclusive incorporando en la nueva constitución política del Estado a la que te opusiste, igual que Tommy, ¿no ves?, a no constitucionalizar la imprescriptibilidad, por ejemplo, de delitos de corrupción. Entonces, lo que se ha hecho es tener un marco normativo y sobre ese marco normativo ir avanzando. Mientras salga desde nosotros todas esas denuncias, mucho mejor. Lastimosamente hay otras denuncias que las conocemos como cualquier otra, pues venidas desde otro lado. Y no es que nosotros reprochemos de dónde vengan las denuncias, el asunto es la demostración. Y ahí, como Movimiento al Socialismo, con toda claridad hemos dicho que si hay investigaciones que hacer, tienen que hacerse. Donde tengan que acabar, tienen que acabar. O sea, no hay ya la famosa inmunidad que antes existía, ¿cierto? Y ustedes dos por experiencia lo saben. Entonces ha acabado eso. Entonces, si tienen que responder ante la justicia ordinaria, tienen que hacerlo. Claro que sin confundir el tema de corrupción a la que hacía referencia con tráfico de influencias, ¿no? Sin embargo, más allá de los pilares o de los ejes que han llevado adelante al movimiento al socialismo para llegar al gobierno, está el hecho fundamental de que vemos que el movimiento al socialismo promueve todos aquellos procesos vinculados a hechos de corrupción que involucran a opositores al gobierno de don Evo Morales Ayma. Pero cuando se trata de hechos de corrupción que involucran a militantes, a gente allegada al gobierno, casos red de extorsión, que de alguna manera, para ese caso, ahora ustedes lo Nardi Suxo ha guardado un silencio prácticamente cómplice con relación al tema de la red de extorsión. Abogados que trabajaban con el ministro Sacha Llorenti, que trabajaron con el ministro Wilfredo Chávez, que también trabajaron con Carlos Romero, aparecen vinculados a hechos de extorsión que tienen que ver con intromisión en procesos judiciales, cobro a ciudadanos en el tema de los procesos judiciales, pero también esta red de extorsión ligada al caso de terrorismo. La ministra Nardi Suxo no ha hecho absolutamente nada con relación a la denuncia que se ha hecho en contra del sobrino de Álvaro García Linera, que si bien es cierto la mina no opera, la mina no está siendo explotada, lo que sí es evidente es que existe suficiente prueba documental que demuestra que la mina fue adquirida en 10.000 bolivianos por el sobrino de Álvaro García Linera. Lo mismo el tema de catering, que lo demostró el portavoz del Frente Amplio. Tiempo también para las respuestas. Bueno, a ver, dos cosas, Lourdes, que hay que entender, y nuestra gente sobre todo. ¿Qué tipo de Estado hemos heredado? ¿Qué tipo de sociedad hemos heredado? Una sociedad que no discierne y se compromete con país, ¿no? Es como lo que ocurre en los políticos, se cambian o de colores, con ningún crédito a lo que hacía referencia Tommy, por ejemplo, sobre la meritocracia. Ningún título acredita de que vas a ser transparente, y eso nos encontramos desmenuzado dentro de nuestras estructuras de nuestro gobierno. ¿Qué hacemos? Luchar contra ello permanentemente. Ahora, una cosa muy diferente es que políticos delincuentes se quieran escudar a título de persecución política por denuncias de corrupción que ya tenían instaurados en el sistema judicial. Otro tema, como más de pronto no conocemos todo, vos sabes cómo es la función legislativa, por ejemplo, ¿no? Donde estoy. Entonces no todo lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos cuando conocemos? Activamos nuestros mecanismos legales que corresponden. Y ahí, cuando hablamos de independencia, difícilmente cuando ya está en uno de los órganos, y en este caso jurisdiccional, una investigación, difícilmente nosotros podemos entrometernos, porque ahí sí califica de injerencia, cosa de que justificamos una vez más de que el gobierno no controla los otros órganos de poder como intentan pintarlo de forma forzada, ¿no? Y ahí hay que tener toda la claridad de que nosotros sí luchamos contra la corrupción. Mucha gente que inclusive queda despedida. Este bloque, en el siguiente bloque, Tommy Durán hará las consultas a la representante del MAS y del Movimiento Demócrata Social. Una corta pausa y volvemos. Ya vuelve Debate. Trabajando con todo y con todos. Obras de impacto para cambiar la imagen de Sucre. Nuestra planta asfaltadora y el equipo complementario adquirido nos permitirá el resellado de avenidas y calles.
Avenida Destacamento Chuquisaca, Avenida del Ejército, Avenida Jaime Mendoza, Avenida Germán Mendoza, Avenida Luis Paz y el centro histórico de la ciudad en una primera fase. Además, la intervención permitirá mejorar las aceras, bordillos, señalización, implementar paradas del servicio público y la iluminación de estas arterias. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. FANSESA continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional. En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa. Continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Continuamos con Debate. Los intermedios siempre son interesantes, pero volvamos al programa. Tommy Durán, el micrófono, 1 minuto y medio para la pregunta. Gracias, Mil. Es evidente que hay grandes esfuerzos pues por tener un sistema más claro de justicia, pero los últimos datos muestran nomás que se persigue más a unos que a otros. No quiero entrar en polémica aquello porque la población ya lo percibe. Y yo recomiendo, estimada Marianela, de que se debería buscar el apoyo de las otras fuerzas políticas, porque solito nomás no se puede. Y no se puede arreglar las cosas en el camino porque vengan unos abogados a arreglarlo. Es el caso de Sosa, por ejemplo, ¿no? En el tema del terrorismo, etcétera, el tema de la calancha, eso no se toca, por ejemplo, y se tocan otros temas. No estoy yo en desacuerdo con que se aceleren vejaciones, etcétera, y se lleve a la justicia, pero no hay un equilibrio en lo que significa la justicia. ¿Cómo pretende el MAS recuperar la credibilidad para dar equilibrio a la justicia? ¿Cómo va a cambiar? Tenemos en cuenta que el presidente ha cuestionado seriamente a la justicia. Yo estoy de acuerdo con los términos en los que se ha expresado, no en la parte de que las hojotas y los ponchos no sirven. Esa parte yo prefiero no tocarla, pero ¿cuál es el plan para mejorar la justicia y si están de acuerdo a que participemos otras fuerzas políticas en ayudar a que haya un mejor sistema? Lo que planteas, de hecho, es una injerencia directa del sistema político en un sistema jurisdiccional, técnico. Acá lo que tenemos por constitución es cumplir la constitución, ¿no? Elegimos todos los ciudadanos y ciudadanas y quienes tienen que solucionar sus problemas son el orden jurisdiccional, son los administradores de justicia. En primera partida. En segunda partida, todas y todos somos responsables de la clase de gente que tenemos, abogadas y abogados sin vocación de justicia. ¿A qué nos lleva? Más allá de responsabilidades de un gobierno nada más, sino a una pérdida sistemática de valores, y en este caso de vocación de servicio a la justicia. Cualquier caso lo mercantilizan. La dignidad, la desgracia de la gente tiene su precio desde $1000 hacia arriba. Jueces, fiscales que tienen esa formación de abogados que no tienen ese compromiso con la justicia. Entonces, tenemos que ir más allá, elegir la carrera por vocación de servicio, en este caso a la justicia, y ahí ya no es responsabilidad exclusiva de un gobierno de otro, es cuestión de valores que este sistema capitalista ha profundizado, lo ha enraizado más, y por eso nosotros planteamos una forma pluralista de plantear la vida, con una verdadera y real inclusión de todos los sectores sociales, ¿no? Otra pregunta. Bueno, ahí va la cosa, ¿no? Ha sido diseñado por un factor político este esquema. Los representantes al Poder Judicial han sido seleccionados y de manera muy arbitraria en el Parlamento. Y de eso se ha mandado a que sean elegidos. Y ninguno de ellos ha aprobado
en la consulta que ha sido organizada también desde el punto de vista político, de una visión política. Entonces, no se ha cumplido la Constitución. Yo te digo a ti, Tommy, y a Lourdes, a quienes han hecho campaña por el voto nulo, son responsables de que no haya entrado otra gente más capaz de pronto, ¿no? Eso es una irresponsabilidad con nuestra democracia. Entonces, ¿qué vienen ahora a reclamarnos y a cuestionar? Que ha sido un factor político el que ha determinado. Ese factor político, que es la representación de todo el Estado plurinacional de Bolivia, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha cumplido no solamente con requisitos de mero formalismo, sino de calificación meritocrática. Y por eso te decía hace rato, igual que a Lourdes, ningún certificado acredita de que tengas ese valor de compromiso, de formación, de servicio a la sociedad, ¿no? Entonces, como que hay gente que no tiene ideología firme y se anda cambiando de color y partido político, ¿no ves? Prostituyendo la ideología. Es un factor que dentro de los parámetros éticos de nuestra sociedad no tiene cabida. Y eso pasa, y no está pasando solamente en el sistema judicial, sino en otros espacios que denotan ese afloramiento o ese reviente de ese puchichi que se llama corrupción a toda escala. Lo propio pasa con quienes estos extorsionadores, por ejemplo. O sea, ¿qué ética y compromiso tenían con el país para decirle, usted es culpable de este delito y si quiere salir librado, págueme 100,000, 200,000 dólares, no sé cuánto les habrán cobrado? ¿Quiénes son los responsables? Ay, si me quiero liberar de la cárcel, entonces aquí está, te pago 200,000 dólares. ¿Quiénes son los responsables de esa falta de moral, de valores éticos que en este caso nos hacen ver este tipo de conductas? Y qué bien que se haya desnudado la red de extorsión. Y ahora ustedes ahí sí pueden colaborar de forma pública, dejar de victimizarlos a esos extorsionadores, a esos divisionistas del país. Ahí sí pueden colaborar y ahí sí compartimos, porque ustedes ahorita no le están haciendo un favor a la justicia, en ningún momento. Lo que están haciendo es victimizar a quienes han victimado a todo el país, con ese tipo de conductas corruptas, con ese tipo de conductas separatistas, divisionistas de nuestro país. Ha terminado este bloque de los 6 minutos, va a empezar el nuevo bloque. Usted pregunta a la representante del movimiento demócrata. Tommy Durán tiene 1 minuto y medio también para empezar la pregunta. Lo que Marianela nos adjetiva, y hay muchos adjetivos en su intervención. Controlemos el tiempo, por favor, ahí sí. En controles. ¿Estoy? Ya, ahora sí. Tengo 1 minuto y medio, adelante, ¿no? Sí. Muchos adjetivos, pero al haber propiciado el voto nulo, no es cierto, y esa es una mentira. No digo falta la verdad porque cuando se dice falta la verdad es una equivocación. Cuando dice se miente, deliberadamente se está mintiendo, se está faltando a la verdad. Creo, Marianela, que estás mintiendo. La pregunta es ahora, Lourdes. Es para doña Lourdes. Doña Lourdes, los magistrados para ir a esa votación, ¿han sido elegidos por la oposición? ¿O cómo han sido elegidos? ¿En el Parlamento han sido elegidos? ¿Por quiénes? ¿Por 2/3? La pregunta es directa. Permítame que la haga así. Gracias. A ver, tiene una virtud el movimiento al socialismo, y esa virtud es que tiene una miopía absoluta con relación a lo que sucede en torno al grado de responsabilidad que tiene el MAS en los procesos políticos y sociales de este país. Ustedes aprobaron la Constitución Política del Estado, con cerco incluido, con parlamentarios de rehenes, con 3 muertos en la Calancha. Ustedes, los del movimiento al socialismo. El pueblo. Los del movimiento al socialismo en la Asamblea, en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, el movimiento al socialismo. Ustedes llevaron adelante un proceso de selección de candidatos para el órgano judicial en la que solo tuvo participación el movimiento al socialismo. Usó sus 2/3 para seleccionar a los candidatos del órgano judicial. Y ahí no se cumplieron requisitos formales, como dice Marianela Paco. Para la elección de esos magistrados se dio primero procesos políticos de defenestración del órgano judicial, en los que participó la bancada del MAS en el anterior Congreso Nacional. Defenestraron el órgano judicial para parir este nuevo órgano judicial, para que sea sirviente del movimiento al socialismo en el ejercicio y en la administración de justicia. Este órgano judicial
si bien ha sido elegido por una minoría del pueblo boliviano, es de absoluta responsabilidad del MAS. Resulta que ahora el MAS sale ante la opinión pública, se lava las manos, los califica de corruptos, los amenaza con destituirlos, cuando no asume su responsabilidad. Quienes eligieron a estos magistrados, precalificaron, fueron los del MAS, y quienes hicieron la campaña en favor también de esos magistrados fueron grupos del movimiento al socialismo. O no hay candidatos del senador Isaac Ábalos dentro del No he sentido la pregunta para Justicia. doña Lourdes Millares, pero ahora tiene otro minuto y medio para hacer otra pregunta. Don Tommy Yo Durán, tendría que haber después le va a tocar a usted. Su micrófono. Es a doña Lourdes, ¿no será? En el tema de la justicia, que es el que se está tocando, doña Lourdes, ¿cómo ve usted el tema de se vienen unas elecciones y eso va a marcar a Bolivia? Se habla de unidad, es criticada a la oposición por el partido en ejercicio de gobierno diciendo que no tiene programa, que solo se van a unir contra el MAS. ¿Es necesaria una unidad? ¿Podrá alguno de los partidos hacerle frente al MAS? ¿Es necesario un programa para hacerle frente como una alternativa al MAS? Esa es la pregunta para usted, doña Lourdes. Bueno, yo, Tommy, me adscribo como una firme impulsora de la unidad nacional en el país. Yo considero fundamental, ahora más que nunca, en esta coyuntura en la que estamos viviendo una pseudodemocracia, en la que existe persecución política, en la que el pensar diferente te hace inmediatamente delincuente y corrupto y te hace sujeto de persecución política o te destierra el sistema político, como a Chonta Pinto, como a cientos de ciudadanos de Pando que están viviendo en el Brasil, como a Mario Cosío en su momento. Creo que los políticos tenemos el enorme reto de constituir una sola propuesta política electoral con programa de gobierno hacia octubre del 2012. Y creo que nosotros, quienes somos parte de las direcciones nacionales de nuestras organizaciones políticas, tenemos la enorme obligación de impulsar la oposición. Y para esto se requieren gestos de grandeza. Tendrán que haber hombres con gran probabilidad electoral que tienen que dar un paso al costado y tienen que esperar un otro momento político, pero yo creo que tenemos la obligación de consolidar una unidad en torno a una necesidad, no para oponerse al MAS, sino para darle una otra alternativa al movimiento al socialismo, para plantearle al país, nosotros quienes pensamos diferente al MAS, plantearle una nueva visión de país, una nueva propuesta en torno a lo que debía ser la vigencia de un Estado de Derecho, de un Estado democrático y de, entre comillas, de un Estado plurinacional que al movimiento al socialismo lo único que le ha servido es del título. Creo que es posible trabajar también en esa alternativa y creo que nosotros tenemos la obligación, nos queda poco tiempo para impulsar la unidad y creo que la debemos lograr. Creo que más allá de las diferencias que tengan los candidatos a la presidencia, creo que deben haber gestos de desprendimiento. Y yo soy partidaria de que no busquemos la unidad entre dos. El Movimiento Demócrata Social ha planteado la unidad de tres fuerzas políticas: del Movimiento Sin Miedo, de Unidad Nacional y del Movimiento Demócrata Social. Estos 6 minutos en este segundo bloque, sumados con las dos participaciones, son 12 minutos. Luego la señora Marianela Paco, del MAS, va a poder hacer preguntas y contrapreguntas a la representante del Movimiento Demócrata Social y también al representante del Frente Amplio. Una pausita y volvemos. Ya vuelve Debate. Trabajando con todo y con todos. Obras de impacto para cambiar la imagen de Sucre. Nuestra planta asfaltadora y el equipo complementario adquirido nos permitirá el resellado de avenidas y calles. Avenida Destacamento Chuquisaca, Avenida del Ejército, Avenida Jaime Mendoza, Avenida Germán Mendoza, Avenida Luis Paz y el centro histórico de la ciudad en una primera fase. Además, la intervención permitirá mejorar las aceras, bordillos, señalización, implementar paradas del servicio público y la iluminación de estas arterias. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. FANSESA continúa logrando reconocimientos que nos sitúan como la empresa líder en el mercado nacional.
En julio de 2013 mejoramos 29 puestos nuestra reputación corporativa. En agosto nos consideraron como una de las empresas que más aportan al Estado. En octubre nos declaran como la empresa más responsable y con mejor gobierno corporativo. En noviembre nos muestran como la marca de cemento más poderosa. Y recientemente recibimos el reconocimiento a la excelencia en la gestión administrativa. Continuamos siendo los primeros porque seguimos construyendo el futuro de Bolivia. FANSESA construye el futuro. Continuamos con Debate. Volvemos con Debate. Marianela Paco del MAS, la pregunta para Lourdes Millares del Movimiento Demócrata. Gracias, Nelson. No sabía que esto se iba a convertir en una mesa de negociación, si no yo ya salgo sobrando, ¿no? Bueno, ahí sus acercamientos, de una u otra forma, para mí, en resumen, y fíjense como ciudadana común hubiera concluido de la misma forma, es una prostitución ideológica, a ver qué hacemos, ¿no? Y no hay visión de país hasta ahora, siguen pensando en unirse. La fórmula en Sucre no ha resultado, ¿no? Y ha sido fórmula apoyada por Tommy, Lourdes es parte de esa fórmula, y al resultado ahí tenemos una gestión desastrosa en Sucre, pero bueno, que sigan con sus intentos. Y lo que yo quiero preguntarles es, ¿en qué momento Lourdes Millares cambió de forma de pensar? Antes apoyaba el tema de separatista, era miembro activo del CONALDE y hoy tan acérrima defensora de la unidad. Esa es la pregunta. Ese es el problema cuando se plantea una pregunta visceral. Nunca Lourdes Millares fue parte del CONALDE, porque el CONALDE era la instancia en la que convergían solo los niveles departamentales en su representación. Y en ese momento yo era jefa nacional de la bancada de la oposición en Bolivia, y desde ahí criticamos algunas acciones que llevó adelante el CONALDE. Por ejemplo, la reunión que tuvo Rubén Costa, Sabina Cuellar, Ernesto Suárez en Santa Cruz. Esa foto que se tomaron con el movimiento al socialismo cuando le creyeron al MAS de que el movimiento al socialismo sí apostaba por las autonomías departamentales. Ahora, menos mal, el pueblo boliviano sabe que el movimiento al socialismo jamás creyó en las autonomías. Prueba de ello es que ahora siguen mutilando la consolidación de los procesos autonómicos tanto en el nivel departamental como municipal. Y desde el gobierno municipal nosotros vemos que ese es un proceso que es fallido porque no hay una verdadera voluntad política. No fue parte del CONALDE y menos participé de alguna definición que tuviera que ver o que estuviera vinculado al separatismo que ustedes llaman, de ninguna manera. En ese momento yo me consideraba más bien lejana a cualquier corriente que tuviera que ver con esa movilización. Si recordamos el proceso político que se dio, teníamos planteamientos desde el nivel departamental del Estado y planteamientos desde el nivel nacional que no siempre convergían. La repregunta tiene que ver precisamente con esa apuesta que hoy en día lo hace, ¿no? Puede que diga que no era parte, pero yo sé, parte del comité interinstitucional, donde usted era ahí asistente permanente, igual, siempre estaba ahí, ¿no ves? Entonces pertenecían como estructura a esa estructura que intentó dividir nuestro país, fue fatal para nuestro país, por eso yo hablo de víctimas de toda Bolivia cuando hablamos de separatismo. No sé si será para bien o para mal que haya cambiado esa lógica, pero la siguiente pregunta es en este factor de unidad que está buscando. Usted está viviendo la experiencia en Sucre, no resulta, yo sé que usted es más alejado hasta del alcalde porque esa experiencia de unidad ahí no ha resultado, o tiene otra lectura muy aparte de aquella que públicamente ha criticado también. Bueno, lo que no puedo aceptar como chuquisaqueña es que usted ligue el comité interinstitucional al tema del separatismo. El comité interinstitucional jamás tuvo que ver en absoluto con ese tema. Es una lectura absolutamente equivocada. El comité interinstitucional se articuló para defender la reivindicación de la capitalidad plena. Y esa capitalidad plena fue defendida con el pecho de todos los chuquisaqueños frente al abuso de poder y al atropello del movimiento al socialismo que cobró 3 vidas en Sucre.
O sea, de ninguna manera yo puedo aceptar como cierto el hecho de que el Comité Interinstitucional estaba ligado a un afán separatista, porque eso de separatismo lo utilizaron ustedes y lo siguen utilizando para perseguir a la oposición en Bolivia y para generar el famoso caso terrorismo. Ahora, con relación al tema de la fallida o de la fracasada unidad dentro del gobierno municipal de Sucre, ustedes no necesitan unirse para hacer un fracaso en la administración pública. No necesitan hacerlo, porque ahí lo tienen al gobernador Esteban Urquizo, a una autoridad que no defiende los intereses del departamento de Chuquisaca, a una autoridad que lo único que hace es buscar hacer buena letra con el presidente para lograr y reintentar ser reelecto en el nuevo proceso electoral que se viene en abril. Yo particularmente creo, Marianela, que el pueblo de Bolivia, al igual que yo, ya no les cree el discurso del separatismo, de que el pobre país, que la pobre Bolivia estaba a punto de ser dividida por estos opositores que no quieren la unidad. Marianela Paco va a hacer las consultas a Tommy Durán, del MAS, al Frente Amplio. Vamos a mantener los 6 minutos sin tocar mis amigos de controles. Empecemos a coordinar la pregunta. Bueno, ambos eran de la misma línea, así que uno operaba más que el otro de pronto. Y a mí me da pena que hoy se nieguen, ¿no? Porque los discursos encendidos, como periodistas, tú sabes, Wilson, en esas épocas hemos presenciado discursos encendidos, reuniones en lo que es el salón de convenciones de la antes prefectura de gobernación, de estar firmes con el CONAL. De ahí ustedes verán sus análisis, sus errores internos o no, pero han sido parte y han dicho aquí la media luna prevalece, y nos los han dicho así públicamente. Que hoy lo nieguen, pierdan memoria, ese es otro asunto, yo creo que ya hace a un comportamiento más individual. Y la misma pregunta, la segunda pregunta le consulto aquí a Tony, ¿no? Él ha sido artífice prácticamente de esa unidad de última hora acá para que gane el municipio, y en gestión no se ve resultados y se intenta replicar tal unidad a nivel nacional. O sea, que están aprendiendo de ese error y de ese reconocimiento no textual de Lourdes Millares al decir que sí ha sido un intento fallido ese factor de unidad generado en el gobierno local. Yo agradezco tu pregunta, Marianela, porque los que creemos en la democracia y hacemos acción de vida de la democracia sabemos aceptar nuestros errores, no los justificamos. Para mí ha sido un error pero monumental, mayúsculo, catastrófico, el haber hecho alcalde a don Moisés Torres Chivé, un hombre incapaz y promiscuo políticamente hablando. Ha llevado a ese desastre, no hay gestión, y en los hechos se demuestra aquello. Por lo tanto, no es que hay que combatir en el buen sentido electoral de la palabra al MAS vía el hígado o las vísceras. No es la calancha nada más, ojo, no estoy peorizando, no estoy disminuyendo, pero no es eso nomás lo que nos debe unir. La visión de país está errada, está equivocada, están tomando pasos que nada tienen que ver con lo anterior, y fácil es acusar. Por ejemplo, estimada Marianela, sí, yo he estado defendiendo a mi ciudad, estaba trabajando en el municipio y he dado comida, he trasladado heridos, he protegido a los asambleístas que quedaron acá y los hemos llevado para que salgan sin ningún rasguño. Incluso después me han acusado de que yo estaba haciendo barbaridades, pero tú también me has acusado. Acuérdate el 24 de mayo. Yo ni siquiera estaba en Sucre y tú me has acusado públicamente de que yo había dirigido cosas para lastimar a los compañeros campesinos. Es un exceso el que has cometido, y por eso yo te pido que serenes tu espíritu, que serenes pregunta, y después tendrá tiempo también, Tommy, para que podamos encontrar caminos conjuntos de hacer las cosas. Bueno, en contexto, para que despeje esa su duda de acusación, ha sido la red Herbol, ¿no? Mis declaraciones las puedes ver ahí, textual, lo mismo que en el juicio 24 de mayo. Yo en ese tema también he lamentado que muchos actores no hayan sido incorporados como en los otros temas, pero en definitiva ahí está. Yo no me voy a negar, jamás he dicho Tommy Durán, ¿no? Eso es muy clarito que debe quedar. Segunda pregunta, quería decirte, ¿qué es para la Unidad Nacional Frente Amplio
la plurinacionalidad que ustedes ponen hoy en cuestión. A mí me parece injusto no reconocer, por ejemplo, que hayan indígenas, que hayan obreros, que hayan trabajadoras del hogar, por ejemplo, dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en otros espacios de gestión política pública. Inclusión hay, ¿no? Y uno de los factores fundamentales de la plurinacionalidad es precisamente ello. Y más que eso, Lourdes decía, el MAS ha aprobado todo. Entonces ese MAS, que es el 67%, son todos esos sectores excluidos que históricamente habían estado y hoy tienen representación y tienen participación activa, y es más, han parido un instrumento político que se llama MAS, ¿no? Entonces a mí me parece injusto más bien esa calificación, y por eso la respuesta de Tommy Durán. Adelante. Plurinacionalidad para él. Yo admito el micrófono. Así va. La plurinacionalidad desde el punto de vista de la inclusión. Y en eso, mira, tenemos que ser pues honestos. No solo es crítica, no solo es decir capitalista, derechista, imperialista, y quedarse con ese discurso. Eso es hígado también, eso es víscera. Ha provocado una inclusión, pero en los hechos no es, como dijo el presidente, que esté presente el poncho y la pollera. No es solamente, sino es con piense y con independencia, con criterios, con la visión democrática de construir las cosas. En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo con el Frente Amplio, que significa no pelearle al MAS por el hígado, porque por el hígado nos va a ganar, pues. Con el hígado, nos mete una ametralladora de palabras y adjetivos y uno tiene que callarse hasta por educación. Pero programáticamente debemos construir en Chuquisaca una visión del departamento. Ahorita toditos son alcaldes, toditos entregan obra acá, cositas, están en campaña permanentemente, no hay una visión y nuestro departamento está cayendo. En el municipio igual, te doy toda la razón, ahí está. Si quieres yo le aumento alguna cosa más para crucificar de una vez esa mala gestión. El mismo tiempo para todos, pero como nos queda tiempito, vamos a distribuir equitativamente a 2 minutos para cada una de las representaciones, ya al terminar el programa. Empecemos por el Movimiento Demócrata Social, 2 minutos, yo voy a controlar aquí, adelante. Ya no de preguntas. Ya no, es participación abierta. Bueno, yo quiero agradecer por la invitación a este programa, pero además por la oportunidad de que la ciudadanía pueda asistir a escuchar los diferentes puntos de vista en torno a diferentes temas que se van a tratar en este programa. Lo único que yo quiero dejar claro es lo siguiente: cuando se reivindicó la capitalidad plena, cuando se hizo una férrea defensa de este tema, nosotros asumimos una responsabilidad con el país, y esa responsabilidad con el país tuvo que ver con un tema esencial: el plantear que el tema se discuta de manera democrática en el escenario que debió ser discutido. Cuando criticamos el tema de corrupción dentro del gobierno, es porque tenemos una intención política que quiere demostrar de cara al pueblo boliviano de que quienes hablaron de un proceso de cambio, lo único que han hecho al país es mentirle. Es mentirle con relación al tema de la inclusión social, es mentirle con relación a no repetir las viejas prácticas políticas, cuando hoy por hoy el movimiento al socialismo podría darnos cátedra en las viejas prácticas de hacer política. Cuando reivindicamos el tema de la persecución política que se está dando en el país, lo hacemos también con un objetivo desde el Movimiento Demócrata Social. Y el objetivo es reclamar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales para todos los bolivianos, para que no se nos condene por pensar diferente y no exista abuso de poder, no exista intromisión en los órganos del Estado para lograr resultados efectivos en contra de quienes se persigue por la forma de pensar. No estamos de acuerdo en que la corrupción esté vigente en el país, pero creemos que la corrupción debe perseguirse sin miramientos de orden ideológico y político. Eso significa que los masistas corruptos que han sido... 2 minutos también para el representante del MAS. Gracias, Wilson, por la invitación a nuestra población. Decirles de que
hay que estar alertas. Efectivamente hay que dejar esas prácticas viejas, antiguas, mañosas en la política. Y la primera es dejar de prostituirse política e ideológicamente, ¿no? Ahí hay que tener claridad y hay que identificar quiénes vinieron de dónde, qué carrera estaban haciendo y cuáles son sus ambiciones. Y seguramente en el tiempo hemos de conocer los resultados de sus acciones y apuestas por defensa y sentimiento hasta regionalizado, como dicen. Sin embargo, a mí me ha dejado más preocupada que antes de, inclusive en esos momentos más críticos en que nos han dejado sin nada Chuquisaca, no han sabido responder como jefas de bancada nacional, ¿no? Por nuestra región, que han hecho sino rematarnos. En el tema de corrupción, tenemos que luchar desde nuestras familias, educando a nuestras guaguas, en que no vayan a querer asaltar al Estado, sino a servir efectivamente tal cual dice nuestra Constitución. Nosotros no estamos negando que no existe corrupción, nuestra lucha de pronto no es suficiente porque nos están ahí sobrepasando esas conductas tan inmorales de esa gente, pero nuestra lucha contra la corrupción continúa firme. La inclusión social se ve en todas partes. Otra cosa es que haya autoexclusión de ciertos sectores que efectivamente no piensan como nosotros, pero no porque no piensan como nosotros los perseguimos, sino que dentro de esos grupos hay políticos, delincuentes que le han hecho daño al país y que sí deben responder ante la justicia del país. Y no solamente eso, imagínense escudarse mediáticamente y políticamente para no ir a un juicio. Si usted, señora que tiene un problema ahí con algún juicio, tener que usar a los medios y defenderse con los medios y con políticos, eso no van a hacer, ¿cierto? Eso no es correcto, pero ahí están. No intromisión, y aquí los dos compañeros me confunden. 2 minutos para intromisión y piden Adelante, nos entrometamos en resolver los temas, ¿no? Adelante, 2 minutos. Por el contrario, yo creo, Wilson, que es muy saludable podernos sentar y conversar en los términos correctos de cara a la población. Muy buena tu idea, felicito aquello. Y yo ya saco resultados de esto, ¿no? Me agrada que Marianela reconozca que yo no participé en el 24 de mayo. Me encanta eso. En mi caso, es muy diferente. Bueno, ¿quién me acusa entonces? En mi caso, porque yo soy una víctima más. Bueno, yo no he participado, tú lo has reconocido. Ahora, si cambias de opinión... En mi caso, bueno, que es muy diferente. Pero permíteme. Sí. Estoy diciendo que tú has reconocido que no estaba yo. En mi caso. Bueno, o sea, yo estaba en Sucre entonces, porque hace poco también volviste a repetir, entonces, ¿por qué no le dices claramente a la población? Él no estuvo, ¿verdad? No estaba en Sucre. Está comprobado, etcétera, etcétera. Y había un curita también en Radio ACLO que decía de esto y se ha demostrado que no es así. Pero bueno, ahí está, de cara a la población, ¿no es verdad? Se acusa en falso y eso es terrible. En el tema de la capitalía, por supuesto, pues, yo creo que hubo un ofrecimiento del presidente y debíamos haber considerado en su momento, para no quedar sin nada. Eso es una opinión muy personal. Y creo que hay que ir encontrando estos caminos para que venga Sucre. Y es más, yo saco una conclusión. Yo, como Tommy Durán, como país, voy a pedir y exigir al presidente que aquellos ofrecimientos se hagan realidad. Quiero que venga, ¿ves? Ya está, ya has rechazado. ¿Por qué siempre esa defensiva? ¿Por qué ese ataque? Serena un poquito tu espíritu, Marianela. Trataremos de encontrar como chuquisaqueños el camino de que venga algo a Sucre, que venga pues la Contraloría, que venga el poder electoral. Haremos las cosas para que haya infraestructura. Yo comienzo a sacar esas conclusiones. Y nos va a quedar para 2 minutitos más para cada uno, de manera que los últimos 2 minutos, adelante. Bueno, Marianela hacía mención a cuando era jefa de bancada. ¿Y cuál era la diferencia en mi actuación? Que a diferencia de tus compañeros de partido, yo sí defendí esta región. Y es algo de lo que jamás me voy a arrepentir. Si hubiera habido una orden del partido de que yo le dé la espalda a mi pueblo, no lo habría hecho jamás, y como no lo voy a hacer jamás. ¿Sabes qué hicieron tus compañeros de partido? Le tiraron el saco al presidente Evo Morales Ayma, a nombre de defensa del proceso de cambio. Cuando aquí se anunciaron que ya había la pérdida de una vida humana, cuando de aquí se anunciaron que la gente había salido toda la noche, que había una vigilia en la puerta del Teatro Gran Mariscal, que la gente estaba decidida defendiendo lo que pensaba y lo que creía, yo estaba haciendo eco
de eso allá en la ciudad de La Paz. Y volví y defendí a mi tierra, y no me voy a avergonzar jamás. Ahora, si ustedes creen que van a desvirtuar el proceso de unidad que está buscando la oposición con el discurso de la prostitución política, ustedes como partido son el único, junto a ADN y al MNR, viejo partido político que ha sobrevivido a la crisis del sistema de partidos políticos. Y esa crisis del sistema de partidos políticos tiene un beneficiario, se llama Movimiento al Socialismo. ¿Cómo nos ha dejado esa crisis del sistema de partidos políticos al resto de los políticos del país? Buscando construir proyectos políticos, que lamentablemente hasta el día de hoy solo son proyectos políticos coyunturales, como lo hacía en su momento Podemos, que ahora ya no existe, ya no tiene sigla, ya no, su propio líder está buscando una sigla para postularse a la presidencia. Entonces, el MAS no lo construyeron los movimientos sociales, Marianela, lo construyó la Falange Socialista Boliviana. Bueno, tres cositas que quiero decir. Uno, confirmado que como jefa de bancada nacional no jaló a nadie, ¿no?, de su bancada misma. Segundo, que ella sigue teniendo una lectura así de élite, bien de estructura de arriba hacia abajo, sobre lo que es el movimiento social, el comportamiento de la sociedad civil de nuestro país. Y en nuestro país sí han sido las organizaciones sociales cansadas de ese sistema que han creado un instrumento político. Eso es muy diferente. Ahora, las oportunidades que tenemos de seguir construyendo, consolidando un proceso de transformación es en corresponsabilidad entre todas y todos. Si nos lavamos la mano, claro, para unas cosas sí podemos echar la culpa y para otras no. Eso no es correcto. Lo importante es que dejen de pedir intromisión de los sectores políticos en una administración de justicia. Ellos son los responsables de resolver los problemas del sistema judicial, no los políticos. Nosotros hemos cumplido con un mandato constitucional, hemos cumplido con un reglamento al que miente efectivamente Lourdes y dice no ha habido procedimientos formales. Ella ya no era diputada como antes y en este caso sí ha habido un reglamento estricto. Y además, por esa razón, es que le digo a Tommy Durán, ningún título acredita de tu formación, convicción de valores éticos, morales y de servicio efectivo a la población. Estamos en esa lucha cotidianamente y yo invito a toda nuestra gente a que pueda seguir sumándose a este esfuerzo y que esta fuerza política de más del 67% siga creciendo y estos otros esfuerzos de articulación nos han de dar ese mismo resultado de mega coaliciones que antes no tenían ni legitimidad para gobernar, pero nos gobernaban y nos metían miedo, y eso no es hoy, más bien es la participación real y efectiva que todos debemos materializar en los diferentes espacios. Muchas gracias, Wilson. Los dos últimos minutos, Tommy Durán, adelante. Wilson, yo creo que el no aprender a aceptar errores se convierte en una enfermedad y luego degenera en cáncer y hace metástasis, y eso es lo que liquida a cualquier proyecto. Yo no le deseo eso al MAS, le deseo mucha salud y que más bien retome los criterios iniciales. Yo creo que se puede encontrar, hay caminos para construir el país. El tema judicial hay que tocarlo otra vez porque dice, son las personas las que es. ¿Quién contrata pues a esas personas? ¿Quién ha contratado a denistas, miristas, etcétera, que están dentro del MAS? O sea, yo no creo que mi persona o Lourdes o tú hayas contratado. Ha sido pues la gente que decide políticamente. Y quienes han decidido políticamente, partidariamente, es en el Parlamento, porque es una representación política elegida vía partido. No es que después se vuelven anodinos. Yo sugiero para lo venidero tener serenidad de espíritu y no entrar con clichés. Podemos encontrar criterios de encuentro, eso es lo importante, porque si no, Chuquisaca, otra vez peleados acá en un esquema, en una calistenia falsa, absurda de enfrentamiento que no va. Yo creo que seguramente voy a proponer cuál es la visión del departamento. ¿Cómo se va a trabajar conjuntamente? ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Podemos discutir
semánticamente ideología, etcétera, pero no me vengan a decir porque alguien se llama a sí mismo de izquierda que va a ser demócrata o va a respetar los derechos humanos. Hay que tener una conducta de vida para aquello. Les agradezco por haber participado de este programa. Nos encontraremos el próximo domingo en debate. Será Lourdes Millares, le tocó para el 8 de junio la que haga la propuesta 2 días antes de cuál va a ser el tema que toquemos aquí en el programa. En los controles ha estado Kevin Rebollo, gracias, Max Rebollo en las cámaras, gracias a la dirección del canal también, don Víctor Hugo Evia. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo domingo con debate. Ya vuelve Debate. Trabajando con todo y con todos. Obras de impacto para cambiar la imagen de Sucre. Nuestra planta asfaltadora y el equipo complementario adquirido nos permitirá el resellado de avenidas y calles. Avenida Destacamento Chuquisaca, Avenida del Ejército, Avenida Jaime Mendoza, Avenida Germán Mendoza, Avenida Luis Paz y el centro histórico de la ciudad en una primera